Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos. Quiero hacer un breve comentario acerca de una parte de la Biblia. Habla acerca de lo que es un pecado de muerte y lo que no es un pecado de muerte. Pero en sí sabemos que el pecado de muerte es cualquiera pecado que se esté practicando. Dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Pues el pecado de muerte es cualquier pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero cuando es una práctica continua que la persona no se quiere desprender de ella, entonces se hace un pecado. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, es un pecado de muerte que te va a desprender completamente de la presencia de Dios y vas a tener que ir a pagar las consecuencias de lo que estás haciendo. Ese es un pecado de muerte. La misma Biblia nos da la respuesta aquí mismo, y el pecado que no es de muerte es aquel pecado pues que pues te arrepientes de lo que estás haciendo. Lo que nosotros hacíamos, estábamos muertos en qué, en pecado, muertos porque estábamos practicando un pecado, pero cuando vinimos a las cosas de Dios resucitamos de nuevo. Estamos pues en las cosas de Dios, donde dice, pues si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de lo que éramos esclavos, de aquel pecado que nos estaba aplicando la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación completa de Dios. El alma se desprende del cuerpo y va a pagar las consecuencias según la condición que haya estado viviendo. Si vivimos bien, vamos a estar con Dios. Yo me he desprendido del cuerpo, mi alma ha salido hacia afuera, lo he experimentado estando consciente, no ha sido un sueño, una visión consciente, algo personal, que mi alma ha salido, Dios la ha sacado para que yo vea que sí hay un alma, una experiencia. Dice el 18, dice también el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, el que estoy hablando. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, la práctica del pecado es el que se hace pecado de muerte. Aquí dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, la práctica del pecado es el que se hace pecado de muerte, porque no se quiere desprender la persona de él. Y el pecado que no es de muerte es el que pues se deja de hacer, pues, por el cual yo digo que no se pida. O sea, no digo que no le pida, sí, pero hay gente que está bien arraigada en ese pecado que no se quiere desprender. Eso es por el cual digo, porque hay gente que podemos pedir, sí es cierto, pero están tan metidos en el pecado que a lo más lo vemos y decimos, no, pues va a haber hechito al infierno, ¿verdad? Porque no se quieren arrepentir, y entre más lo malo lo hacen, lo siguen haciendo, y les está dando placer al drogadicto, al homeless, el que anda, ¿qué les da placer lo que están haciendo? No les deja, pero hay gente que sí les deja dinero y pues están más metidos aún ahí. Entonces, la práctica del pecado de muerte, cuando la persona ha muerto por el pecado, según los apostólicos en México, ¿qué es lo que hacen? Lo descontinan, ¿no? Lo excluyen de la iglesia, lo entregan a Satanás. Pecados que son de muerte lo entregan a Satanás, que no se quieren desprender, les llaman la atención. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Y qué es entregar a Satanás? Según el conocimiento personal que tengo yo en las iglesias, que yo oí con mis propios oídos, es que no los invitan ahora con ellos, no les abren las puertas de las casas a los hermanos, no los invitan a sus eventos, ellos están comiendo y no lo invitan a comer. Así es, de esa manera ellos entregan a Satanás a la gente, ahí se le echa como él pueda. Y ahora dice, para que al fin de cuentas pues la persona se arrepiente y sea salva, ¿no? Por la condición por la que está pasando. Pero lo que yo vi, ellos nunca lo volvieron a aceptar de nuevo. Hay otras iglesias que sí, pero esta que yo les digo así lo hacía de esta manera. Yo estuve ahí, escuché, yo investigué eso por ellos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es el pecado de muerte, ¿verdad? Y que el pecado capital, pues
por lo regular, pues todo el pecado que se practique y que no se deja y es capital. Cualquier pecado son ya capitales de muerte porque no se desprende y entre más lo hace, pues más va creciendo y va creciendo. Y si el que echa mentiras, pues se agarra tantas mentiras que a veces hasta historias se inventa, que ni él se las cree, pues eso es un pecado grandísimo también, ¿no? Entonces, tenemos el conocimiento de lo que ya hemos visto aquí. Es una pequeña enseñanza que entendamos que es pecado de muerte y por qué, de qué manera el apóstol Pablo los entregaba a Satanás. Sí, como la Biblia dice, pues él los quitaba, ¿no? Pero la Biblia dice en Jesucristo que no, que los vamos a quitar. No, no, déjenlos que crezcan juntos, no siendo que quitando el trigo también dañáis, quitando la cizaña también dañáis el trigo, déjenlos, ¿verdad? Pero acá el apóstol Pablo aplica de una manera diferente, no sáquenlo, es que depende de la situación, cómo esté trabajando y qué es lo que Dios le haga sentir a la persona cuando ya está dentro de lo que es los hechos, en la acción, es lo que el Espíritu Santo pues ministra. Ya ven con los Anías y Zafira, ¿qué es lo que pasó? No, pues es que Dios no es el malo, pues que sí, pero ¿qué pasó? ¿No los mató ahí? Ahí los mató por la mentira. Que le digo, no, bendito es, sí, en tanto, no, en tanto la bendita, ¿por qué traes esto? Pues era tuyo, quédate con ellos, ¿por qué vienes aquí que realmente dices, ah, cayó muerta? Y llega la otra, no, pues y bola, ahí cayó muerta. Entonces el Espíritu Santo de Dios y Dios no es tan así blandito como dice que dejen lo que crezcan juntos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo va aplicando hasta acá, entonces se adhiere más a lo que el apóstol Pablo hace que lo que Jesucristo dice, ¿verdad? Porque dice Jesucristo, protégelos, sí, a la gente que llega ahí, que está ahí, pues no las pueden correr, pero al que ya se está sobrepasando, entonces sácatelas, ¿verdad? ¡Pum! Caen muertos, ¿verdad? Y antes pues estaba la iglesia en una fe y un mismo espíritu y la operación de los dones y Dios ministraba, pero conforme el tiempo ha ido, pues ya Dios ha ido considerando un poquito más, porque la gente no se quiere arrepentir. Y sí, ve muchas iglesias que están llenas, pero ¿cuál es su condición? La Biblia nos habla de ellas en el libro del Apocalipsis, pero tengo contra ti, que tengo contra ti, que tengo contra ti, que tengo contra ti. Y si tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dejar el primer amor también es un pecado, hermano. Esta es una pequeña enseñanza, llévela, quédese con ella y Dios le bendiga. Robot of God. God bless.